Hoy es un día importante en nuestros calendarios. Hoy es el Domingo de Ramos, el día que se recuerda como el domingo anterior a la muerte de Cristo y el día que entró triunfalmente en la ciudad de Jerusalén y se presentó oficialmente a la nación de Israel como su rey y su Mesías, siendo recibido por el pueblo con ramas de palma extendidas en el camino delante de él. Y entonces, a la luz de que este es el Domingo de Ramos, un domingo especial, en lugar de nuestro estudio normal, que habría sido una continuación de Lucas capítulo 9, vamos a ver el relato de Mateo en la entrada triunfal de Cristo. Vamos a leer Mateo 21 del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelos. Y si alguien os dice algo, decir: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Ahora, con estas palabras, Mateo comienza a hablarnos de la última semana de la vida de nuestro Señor, que conduce a su muerte, sepultura y resurrección. Es una semana donde revela Mateo que incluirá una serie de eventos cruciales en la vida de Jesús. Él limpiará el templo de los cambistas corruptos, maldecirá una higuera estéril para enseñar una lección importante. Se involucrará en algunos debates intensos con los líderes religiosos judíos acerca de su autoridad. Pronunciará una serie de juicios severos sobre los fariseos por sus muchas hipocresías. Él dará a sus discípulos un extenso discurso en cuanto a su glorioso regreso. Él también comerá una última cena de Pascua con sus discípulos. Él instituirá la cena del Señor y luego será arrestado, juzgado, crucificado, sepultado y finalmente resucitado. De hecho, esta última semana en la vida de nuestro Señor será tan significativa que Mateo le dedicará 8 capítulos, lo que quiere decir un cuarto de todo su relato del Evangelio cubre estos últimos días. Y ahora eso en sí mismo es bastante sorprendente porque, como saben, Jesús vivió 33 años y los últimos 3 de ellos participaron activamente en el ministerio público, y Mateo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, expuso su relato evangélico de la vida de nuestro Señor, dedicando los primeros 20 capítulos a escribir sobre estos últimos 3 años. Pero como mencioné hace un momento, él eligió dedicar los últimos 8 capítulos de su libro a esta última semana de la vida de Cristo. Y entonces, ¿por qué lo hizo de esta manera? ¿Por qué Mateo le dio una cantidad tan desproporcionada de espacio a esta última semana? Pues realmente es muy simple. La razón de una cantidad tan desproporcionada de cobertura es porque esta última semana culminará con los 3 eventos más importantes en la historia de la humanidad: la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y en el evento que da inicio a esta semana trascendental es la entrada triunfal que Mateo registra para nosotros aquí en el pasaje en el capítulo 21. Y aunque la gente inicialmente alabó y aclamó a Jesús como su tan esperado rey y Mesías, no resultó ser una gran entrada triunfal,
porque una vez que las multitudes comenzaron a darse cuenta de que Jesús no era el tipo de Mesías y rey que ellos esperaban y que querían que fuera, al final de esta semana sus vítores se convertían en gritos de rabia e instados por sus jefes clamaban a Poncio Pilato que lo crucificaran. Su fuerte anticipación de ser liberado de la esclavitud política de Roma engañó a Israel para que visualizaran a Jesús como un Mesías político conquistador, un rey guerrero que derrotaría físicamente a sus enemigos. Pero él no era ninguna de estas cosas, y así en su decepción y su frustración finalmente se volvieron en contra de él y gritaron por su ejecución. Pero de manera crítica para nuestra comprensión de este pasaje, tenemos que darnos cuenta que Mateo no nos informa sobre la entrada de Cristo a Jerusalén como un evento histórico interesante o incluso como un mero preludio. Es una manera porque es de su manera de estar de acuerdo con el propósito general y el mensaje principal de su relato del Evangelio, que era ¿qué? Era mostrar que Jesús es el Mesías y Rey de Israel. Lo que hace Mateo es que toma las diversas facetas involucradas en la presentación de Cristo en su entrada triunfal y las usa esta información para darnos una imagen compuesta de la clase de rey que es Jesús. Y su propósito al hacer esto es transmitirnos a nosotros, sus lectores, la gran verdad de que a pesar de que Israel malinterpretó la verdadera naturaleza de la realeza de Cristo, usted y nosotros no necesitamos malinterpretar quién es Él, porque estos versículos revelan no solo quién es Él, sino que Él es el verdadero rey y nos demuestra el tipo de rey que es. Y por lo tanto, vamos estudiando Mateo con algunos versos de Lucas, nos da por diseño e intención una imagen cuádruple de Cristo como rey. Y nos demuestra que el verdadero carácter de nuestro rey. Y esta descripción de la naturaleza real de Cristo es absolutamente esencial para que sepamos por qué es posible que, como la gran mayoría de los judíos de ese día, que nuestra perspectiva y visión de Jesús también está equivocada y necesita ser corregida. Verás, es posible que como muchos en Israel en primer siglo, igual te hayas equivocado en lo que piensas de cómo es el Señor. De hecho, es posible que creas algunas cosas, igual muchas cosas sobre Jesús que se basan más en tradición humana que no en revelación divina. O sea que hoy, en el día que tenemos marcado nuestro calendario, en el que recordamos lo que es el Domingo de Ramos, vamos a explorar la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y al hacerlo vamos a descubrir el tipo de rey que Él es, ya que Mateo nos da esta imagen cuádruple de Cristo, con cada imagen retratando una característica única de su realeza. Y la primera característica de realeza de Cristo que vamos a ver es que Él es un rey divino. Es hombre, pero es Dios. En principio, el versículo 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos. Con estas palabras, Mateo continúa su relato de la vida de Cristo desde donde termina en el capítulo 20, y me doy cuenta de que no hemos estudiado el capítulo 20. Voy a informarle lo que está ocurriendo. Al final del capítulo 20 nos dice que habiendo pasado por la ciudad de Jericó, donde Jesús sanó a 2 ciegos y luego viajó una distancia de aproximadamente 17 millas a través de un camino desértico que sube casi 3,000 pies de altura, Jesús ahora está a punto de acercarse a Jerusalén. Aquellos de ustedes que han estado en Israel se acordarán donde el autobús paró en Jerusalén, en Jericó, y fuimos a pie desde ahí, subimos un monte y pensábamos, el autobús no va a llegar al tope. Esa es la carretera que Jesús también viajó desde Jericó hasta Jerusalén y ahora está a punto de llegar a la ciudad santa.
y ha estado moviendo hacia este momento desde que nació en el mundo hacía 33 años, porque había venido al mundo para dar su vida como ofrenda por el pecado. Pero mientras, sin embargo, su muerte fue ordenada antes de que el mundo comenzara, solo recientemente había comenzado a revelar Jesús a sus discípulos que la crucifixión le esperaba en Jerusalén. Mirad lo que dijo a sus discípulos en Mateo 16:21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Una vez más está dando a sus discípulos más detalles en Mateo 20, empezando en el 17. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino él les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y les condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azortarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Y ahora, habiéndoles dicho esto, está a punto de entrar en Jerusalén, donde le está esperando la muerte. Pero antes de entrar en la ciudad, Mateo nos dice que Jesús y los discípulos se detuvieron, pararon en una pequeña aldea llamada Betfagé, una ciudad, una aldea en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Es una alta colina que se encuentra en Jerusalén y domina directamente, mira la ciudad. El monte de olivos de hoy está dentro de la ciudad de Jerusalén, pero cuando Jesús estaba aquí, el monte de los olivos estaba fuera de la ciudad. Y según el Evangelio de Juan, capítulo 12, 1 al 2, Jesús había pasado la noche anterior, que era sábado, o sea, el día sabático, con sus amigos Lázaro y sus hermanas María y Marta en Betania, que era otra aldea en el Monte de Olivos. Pero ahora que el sábado ha terminado y es domingo por la mañana, Jesús está a punto de poner en acción los eventos que conducirán a su presentación oficial como Rey de Israel. Mirando de nuevo el texto, leemos en capítulo 21 del 1 al 3. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelos. Si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Ahora, lo que leemos aquí es que después de partir de Betania, esa aldea pequeña, Jesús se acerca a Betfagé, otra aldea pequeña, donde envía 2 de sus discípulos a esa aldea para asegurar una madre burra y su pollino. Y de acuerdo con el relato de Marcos, desde este incidente, Jesús les dice precisamente dónde encontrar estos 2 animales. Él dice: ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella encontraréis allí un pollino atado. E incluso les dice lo que tienen que decir a cualquiera que pueda preguntar por qué se llevan los asnos. Él dice: diles que el Señor tiene necesidad de ellos y ellos te dejarán tomarlos. Y ahora, a simple vista, el significado de las palabras de Cristo puede que no tenga inmediatamente, no sea evidente, pero una consideración más cuidadosa de lo que él dijo indica que estos versículos en realidad revelan una serie de verdades que apuntan a su deidad. En primer lugar, quiero que noten cómo Jesús revela que él tiene el atributo divino de la omnisciencia, lo que quiere decir que él lo sabe todo, un atributo sobrenatural que pertenece solo a Dios y a nadie más. Y debido a que Él es omnisciente, Él es capaz de saber e incluso describir en detalle dónde los discípulos encontrarán estos 2 animales. Y ahora bien, el escritor del Evangelio en Marcos es muy útil en este punto, porque en su relato de este incidente nos revela un detalle importante concerniente a la omnisciencia de Cristo. Marcos 11:4 dice esto: ellos fueron y encontraron un pollino atado a la puerta fuera de la calle y lo desataron. Ahora me gustaría que notaras que el potro estaba atado, como dice Marcos, en la puerta, es decir, en la puerta de la casa del dueño.
Eso es importante saberlo porque no era el lugar habitual para tener animales. Normalmente los animales se mantenían en el patio abierto, pero sin embargo este potro específico y su madre estaban atados a la puerta de la casa del dueño y Jesús sabía que estarían ahí. Y ahora él dijo, cuando entren en la aldea, cuando entren estarán allí. Y ahí es donde estaban. Y algunos pueden pensar que esto no prueba la omnisciencia de Cristo, porque los dos discípulos pueden haber encontrado este pollino primero y decidieron que este era el que tomarían. Pero había muchos pollinos alrededor. Pero sin embargo, Jesús sabía que el pollino específico que él quería tendría su madre allí mismo. Y estarían nada más entrar en la aldea, y los discípulos fueron instruidos para traer ambos animales. Verás, Jesús pidió tanto a la madre burra como a su pollino, porque el pollino no habría dejado fácilmente a su madre, por lo que él pide que traiga a ambos animales. Y ahora bien, ¿cómo supo el Señor que inmediatamente encontrarían a ambos animales atados a la puerta de la casa del dueño? Pues él lo sabía porque él es Dios y sabe todo. Ese es el punto, Él lo sabe todo. Escucha, Jesús no es simplemente un ser humano extraordinario que vivió hace 2000 años y luego desapareció de la escena y ahora hablamos de Él. Él es el Dios eterno, ese es el que es, aquel que creó el mundo, que lo sostiene y con su poder y que sabe todo lo que hay de saber sobre todo, incluso sobre todo sobre ti y de mí y todas las circunstancias que enfrentarás, que hemos enfrentado y que enfrentaremos. Según Salmo 139, 1 al 4, Jesús sabe cuándo te acostarás por la noche, cuándo te levantarás por la mañana. Él sabe todos los tiempos, Él conoce todos tus pensamientos, Él sabe lo que harás cada día de tu vida, incluso sabe lo que vas a decir antes de que pronuncies una palabra. Igual dices, no, no lo sabe, sí que lo sabe. Esto es lo que leemos en Salmo 139. Oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y levantarme. Desde lejos conoces mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Ahora, solo Dios conoce información tan detallada de nosotros. Por lo tanto, la omnisciencia de Cristo al saber con precisión dónde se encontrarían estos animales apunta a su deidad. Solo lo podría saber Dios. Pero además de su omnisciencia hay algo más. Una segunda verdad en la seguridad de este pollino que revela que Cristo es Dios. Según el relato de Marcos sobre este incidente, el pollino que Jesús pidió era un pollino que nunca había sido montado por un hombre. Jamás había montado a nadie en este animal. Leemos en Marcos 11:2. Ir a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis ahí un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatarlo y traerlo. Ahora bien, ¿por qué pidió Jesús un pollino sobre el cual nadie se había sentado jamás? La respuesta está en que en el mundo antiguo solo los animales que no se usaban anteriormente debían usarse para fines sagrados. O sea, es decir, un animal que se apartaba para una tarea sagrada no podía ser utilizado para un trabajo ordinario. Y así, debido a que Jesús es Dios, Él ha reservado para sí mismo un pollino no usado e inquebrantable para la sagrada tarea de presentarse a Israel como su Rey divino. Y Jesús está a punto de hacer una declaración increíblemente fuerte al entrar a Jerusalén montado en este pollino. Y la razón por la que esta será una declaración fuerte es porque donde quiera que Jesús viajó, Él caminó. Antes de esto no leemos en ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna parte, que Él cabalgó sobre ningún animal hasta que lo vemos aquí montado en este pollino. No hay ningún sitio del Nuevo Testamento donde estaba montado en un animal. Pero al cabalgar sobre un pollino indomable, Jesús está sirviendo a esta gente. Fijarse, miren esto, como un animal está siendo usado
para una obra sagrada, porque su jinete es más que un hombre, él es el Mesías divino. O sea, es decir, esta es una acción deliberada, tomada por Jesús, porque hasta este punto él había instruido a sus discípulos para que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Pero ahora en este punto, está a punto de levantar ese silencio y al cabalgar sobre este pollino que no se había usado previamente, Jesús está declarando en voz alta quién es Él. Él es sagrado, el divino, el Mesías, el Rey. Y entonces, ¿por qué Jesús les había dicho previamente a sus discípulos que no le dijeran a la gente que Él era el Mesías? Pero ahora decidió cambiar esto en este momento. ¿Por qué? Esto es como lo explica el autor John MacArthur. Hasta este momento el Señor nunca había permitido una declaración abierta y pública de que Él era el Mesías. De hecho, cuando las personas trataban de hacerlo, Él los detuvo. Desde el comienzo de su ministerio, los líderes religiosos se sintieron intimidados por Jesús y rápidamente llegaron a odiarlo. Sabía que cualquier tipo de aclamación popular abierta aumentaría la animosidad de los líderes hacia Él y provocaría su muerte prematuramente. En esta Pascua, sin embargo, había llegado el tiempo divinamente determinado para que Él muriera, por lo que aceptó una exhibición tan masiva aclamación popular que los líderes de Israel no podían esperar más para eliminarlo, especialmente con la posibilidad de que Jesús liderara a la multitud en una rebelión contra las fuerzas romanas y todos perderían su poder y posición. O sea, es decir, el Señor eligió levantar su silencio sobre su identidad en este momento para provocar su muerte en el momento preciso en el que Él fue ordenado para morir durante la Pascua, porque Él era Cordero de la Pascua. Antes de que estuviera el mundo, sabía que iba a ser ese día, pero además de usar un pollino intacto para declararse, hay otra tercera verdad que se encuentra que claramente apunta a la deidad de Cristo. Fíjense cómo Jesús les dice a sus dos discípulos que respondan a cualquiera que les pregunte acerca de tomar los animales. Mira el verso 3. Si alguien nos dice algo, decir el Señor los necesitan y enseguida los enviará. Aquí leemos que al enviarse a sus dos discípulos a Betfagé para adquirir él y su pollino, Jesús les instruye para que respondan a cualquiera que les pregunte diciendo simplemente el Señor tiene necesidad de ellos. Ahora eso es interesante porque Jesús se refiere a sí mismo como el Señor. Sin embargo, la palabra griega que se traduce Señor tiene una variedad de significados dependiendo de cómo se usa en su contexto. Puede significar simplemente Señor, un título de respeto o un maestro terrenal, o puede también referirse a la deidad. Pero el hecho de que Jesús lo usa aquí de sí mismo en el contexto de presentarse oficialmente a sí mismo a Israel como su rey, indica que se está refiriendo a sí mismo como divino. Es decir, les está diciendo a sus discípulos que le diga a cualquiera que les pregunte acerca de desatar el pollino y a su madre, que Él, el Señor, no su Señor, sino el Señor sobre todas las cosas, tiene que usar sus criaturas. Y esto es exactamente lo que sucedió tanto en Marcos como Lucas. Nos dice que los dueños preguntaron y los dos discípulos respondieron como Jesús les indicó que respondieron. Dijeron, el Señor tiene necesidad de ella y se les dio permiso, lo que puede indicar que los dueños ya eran creyentes, seguidores de Jesús. Pero como dijimos hace un momento, hasta este punto había sido tan discreto Jesús al identificarse a sí mismo como Mesías, que ahora sea tan directo aquí al llamarse a sí mismo el Señor, indica que ahora quiere que la gente sepa quién es, porque esta es su presentación oficial a la nación como su rey. Y así que desde la omnisciencia de Cristo hasta el animal que él montará y su título,
como Señor, vemos que Jesús se ha declarado a sí mismo como el Rey Divino. Y hermanos, el hecho de que Jesús sea Dios hace toda la diferencia en el mundo en términos de lo que pensamos de Él y cómo respondemos a Él. Verás, en las Escrituras nos dice que nos comprometamos con un simple monarca humano, sino debemos de comprometernos con aquel que conoce todas las cosas y controla todas las cosas, y el que nos llama a someternos a Él, nos llama. Nos dice que tenemos que someternos a Él como nuestro Señor y nuestro Dios. Esto es el mensaje del Nuevo Testamento. En el día de Pentecostés, Pedro dijo a miles de personas en Hechos 2:36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No solo es el Cristo, el Mesías, Él es Señor y la habéis crucificado. En Romanos 10, verso 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Tienes que reconocerlo como Señor. Escucha, no hay tal enseñanza en la Biblia que te llame a creer en Jesús como tu Salvador, sin doblegar tu voluntad a Él como tu Señor. Cualquiera que enseña esta enseñanza que no se tiene que hacer está equivocado. No dividimos quién es Cristo. Él es Salvador, Él es Señor, es nuestro Dios. Él es Señor, Él es Dios. Pero la pregunta es esta: ¿es tu Señor? ¿Es Él tu Dios? Ese es el verdadero problema. ¿Has reconocido su derecho a gobernarte? ¿Has respondido a su derecho a gobernarte, rindiéndose y sometiéndose a Él en cada área de tu vida? Alguien dijo esto una vez: Jesús no es Señor de todo, sino es Señor de todo. Esto es lo que tiene que ver cristianismo. Esto es lo que es ser un discípulo. Le obedecemos, nos sometemos a Él, le obedecemos, nos sometemos y no negamos a nosotros mismos, lo seguimos. Él es el centro de nuestra vida. Todo lo que hacemos es alrededor de Él. Leemos estas palabras poderosas en Romanos 14, cómo debemos vivir como cristianos. Me encanta este pasaje. Estaba pensando, este es el primer pasaje en la Biblia que yo prediqué jamás como un predicador joven. No era predicador, perdona, era joven. Romanos 7. 14, 7 al 9, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Voy a parar aquí. Esto es el porqué. Esta es la razón, el propósito, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. La razón por la que Jesús murió por los pecadores es para ser Señor de tu vida, en la muerte y en la vida. Esto debe ser para todos los cristianos, porque esta es la razón por la cual Cristo murió por sus hijos, para ser Señor de sus vidas, y así al prepararse para presentarse a Israel como su Rey. El primer rasgo, la realeza de Cristo es que vemos es que es un Rey divino. Pero habiendo asegurado los dos animales, Él está a punto de montar y ir a Jerusalén. Y aquí vemos una segunda característica de la realeza de Cristo. No solo es un Rey divino, sino que también es un Rey humilde. Mateo 21, 4 al 5. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión, mira, tu Rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Y con estas palabras Mateo nos da una explicación de por qué Jesús mandó a buscar estos dos asnos. Incluso antes de decirnos de que los dos discípulos tuvieron éxito en asegurarse los animales, Mateo explica
que lo que Jesús estaba a punto de hacer al entrar en Jerusalén montando este pollino era en cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Verás, hace 500 años atrás, el profeta hebreo Zacarías, en 9:9, había hecho una predicción de que algún día los habitantes de Jerusalén, llamados aquí la hija de Sión, se regocijarían porque serían testigos oculares con sus propios ojos de sus Mesías, su rey, cabalgando hacia su ciudad montado en un burro. Pero ahora bien, ¿cuál era el significado de que el rey judío entraría a Jerusalén montado en un joven burro? Mirar esto, en esta profecía que Zacarías dijo que cuando viniera el rey de Israel, él vendría a ellos de una manera específica. Él vendría como alguien que era gentil, que quiere decir humilde, que no era orgulloso, conquistador, sino que este rey vendría en paz, no en guerras, vendría humildemente. En la antigüedad, cuando un rey iba a la guerra, montaba un majestuoso semental blanco, pero cuando venía en paz, venía sobre un burro humilde. Por lo tanto, al entrar en Jerusalén montado en un burro, Jesús estaba anunciando a todo Israel que él, su rey, vendría a ellos en paz, no en guerra. Es decir, quería que supieran que no venía a conquistar Roma, sino a hacer las paces con Dios en su nombre. Y qué apropiado que él vendría montado en un burro, una bestia de carga, porque en su muerte en la cruz Jesús llevaría la carga de nuestros pecados, el peso de nuestros pecados. Viene un tiempo, llegará un momento cuando Jesús sí que entrará en Jerusalén montado en un caballo blanco como un rey conquistador y derrotará y juzgará a todos los que han rebelado contra él. Y leemos esto en Apocalipsis 19. Sin embargo, eso no fue su mensaje a Israel en su entrada triunfal. Él había venido a ellos con humildad, presentándose a sí mismo como un rey que había venido a servirles, ofreciéndoles paz con Dios a través de su muerte sustitutiva en la cruz y la liberación del poder del pecado en lugar de la dominación de Roma. Y hermanos, esa es la misma manera en que Jesús se presenta a nosotros hoy. Él se presenta a nosotros como aquel que es con humillación, que murió en lugar de los pecadores y que luego nos ofrece la paz con Dios a través de la fe en su muerte. Esta es la razón por la que Jesús permitió que los gobernantes de Israel lo arrestaran y luego Pilato lo crucificara. Esto no fue un error por parte de Cristo, como si su plan se desmoronara y las cosas se salían de control, fuera de control y lo mataran. Su muerte a manos de los pecadores siempre fue parte de su plan, porque su primera venida fue el tiempo de su humillación, pero en su segunda venida regresará como el glorioso rey de poder. Pero él vino cabalgando a Jerusalén ese día como un rey humilde, que permitió que individuos malvados lo ejecutaran para tratar con el pecado del hombre y traerles paz con Dios. Noten este intercambio de palabras en la conversación de Cristo con Poncio Pilato en Juan 18, empezando en el 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo lo que es la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Jesús le declaró claramente a Pilato que aunque él era un rey,
Él no vino como un rey político y guerrero para derrotar a un gobierno terrenal como Roma. Había venido a testificar de la verdad. ¿Qué verdad? Acerca de Dios, del hombre, de la salvación sobre el juicio, el juzgamiento, y aquellos a quienes el Padre le había dado escucharían la verdad y responderían a ella, sometiéndose a Él como su rey. Sabrían que él estaba hablando la verdad. Obviamente Pilato no era uno de ellos, de lo contrario, no habría preguntado cínicamente qué es la verdad. Habría sabido que este hombre humilde delante de él no era nadie más sino el divino rey de los judíos. Pero a medida vamos continuando viendo cómo se desarrollan los eventos en la entrada de Cristo a Jerusalén, vemos que Pilato no fue el único que no reconoció la verdad sobre Jesús. Aunque la gente lo aclamaba como su rey, la gran mayoría de la gente de Israel no entendía la clase de rey que era Jesús. Y vemos esto como Mateo nos da otra característica de la realeza de Cristo. Nos dice que es un divino rey, que es un humilde rey, pero ahora un tercer rasgo, la realeza de Cristo también es que es un rey incomprendido. Mateo 21. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Habiéndoles dicho Jesús que aseguraran estos asnos, tanto la madre como su pollino, los dos discípulos le obedecieron. Y después de llevar los animales a Jesús, leemos que los discípulos pusieron sus abrigos sobre la burra y sobre su pollino con el propósito de darle un asiento cómodo y lo más cómodo posible para Jesús. Y luego en el relato de Lucas de este incidente deja claro que Jesús, con la ayuda de sus discípulos, se monta al pollino y luego empieza a entrar a Jerusalén. Y fíjense en lo que sucede cuando él comienza su descenso desde el Monte de los Olivos hacia la ciudad. Y si has estado en Jerusalén, sabes el inclino que hay en esta montaña. Leemos en el verso 8 y 9, la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús comienza a montar el pollino hacia la ciudad de Jerusalén, muchos de la multitud de personas que habían estado viajando con él desde Galilea y otros que habían salido a la ciudad de Jerusalén para darle la bienvenida, se quitaron las túnicas y las ponen en el camino para que él pase por encima de ellos. ¿Por qué harían esto? Pues en la antigüedad los ciudadanos, esto era una forma de simbolizar su sumisión a un rey. Era su manera de decirle a este rey, nos ponemos a tus pies, nos sometemos a ti hasta el punto de que somos totalmente tuyos, incluso para pasar por encima de nosotros y nuestras posesiones si es necesario. Y por eso colocaron sus túnicas en el camino. Otros nos dicen que también no solo dejaron ahí sus túnicas, sino que cortaron también ramas de los árboles y los pusieron en el suelo. Y ahora según Juan en su relato del Evangelio nos dice que estas ramas eran ramas de palmeras y por eso sacamos el nombre Domingo de Ramos. ¿Y de qué simbolizaban estas ramas de palma? Otra vez, en la antigüedad, las ramas de palma se usaban en Israel como símbolo del nacionalismo judío y de la victoria sobre sus enemigos. Y eso se debe a que hacía unos 150 años, antes de Jesús, había un hombre que se llamaba Simón Macabeo, que derrotó a los sirios. Igual has oído de los macabeos. Simón Macabeo derrotó a los sirios que en ese tiempo estaban en posesión de Israel y posesión de Jerusalén, pero Simón Macabeo fue el que dirigió la guerra recuperando el control de Jerusalén y en celebración de su victoria la gente agitó ramas de palma.
Y así las ramas de palma se identificaron como el nacionalismo y la victoria sobre un enemigo político. De hecho, este símbolo era tan fuerte en el Israel del siglo I que se acuñaron monedas judías con las imágenes de palmeras encima de la moneda, con la inscripción "La salvación de Sion". Y así que mediante Jesús iba descendiendo por el monte de Olivos, cabalgando sobre la ropa y las ramas de palma de la gente. La multitud que lo ha estado siguiendo empiezan a gritar las palabras: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, aparentemente este grito fue similar a lo que ocurre en un partido de fútbol americano de Buccaneers, con un lado el estadio gritando Tampa y el otro lado gritando Bay. Es muy probable que la multitud detrás de Jesús gritara Hosana y los que estaban enfrente de él respondiendo gritando bendito el que viene en el nombre del Señor, y la multitud detrás de él concluyera con el grito Hosana en las alturas. Ahora, espero que lo único que recuerden de este mensaje no es solamente este ejemplo de fútbol americano gritando. Ya me imagino, me gusta eso. Pero vamos a mirar entonces por qué estaban haciendo esto y cuál es el significado de estas palabras. Esta era una cita real del Salmo 118, 25 y 26. Esto no es algo que estaban diciendo porque sí. Es un salmo cantado por el pueblo de Israel durante las fiestas judías, incluida la fiesta de la Pascua, que estaba a punto de tener lugar esta misma semana. Y entonces la gente ya tiene la Pascua en sus mentes, lo que significa que estaban pensando en el momento en que Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia. Y al ver a Jesús venir a ellos como su rey, comienzan a gritar palabras de liberación, comenzando con Hosana, que es una palabra hebrea, significa salvar ahora o salvar, oramos. Luego llamando a Jesús el Hijo de David y el bendito que viene en nombre del Señor, lo están pidiendo como el Mesías, el Rey, para que Él los libere de su opresor gentil de hoy, en ese día en Roma. Este fue un aplauso mesiánico que venía de la gente, porque pensaban que Cristo había venido a Jerusalén para expulsar a los romanos y restaurar a Israel como una nación independiente y libre, pero estaban equivocados porque no entendieron la misión de su rey. Como ya hemos señalado, la mayoría del pueblo judío de ese día pensó erróneamente que Jesús había venido a liberarlos de un gobierno opresivo, lo que luego mejoraría las condiciones de la vida para ellos. Es lo que ellos querían, pero estaban tan equivocados, porque Jesús no vino a derrocar a Roma, Él vino a derrocar el pecado que reinaba en el corazón humano para poder establecer su reino en sus vidas. Y hermanos, hoy en día lamentablemente sigue ocurriendo lo mismo. Muchas personas ven a Jesús como un boleto a una vida mejor, razón por la que el libro de Joel Osteen, Tu vida perfecta, ocupó el puesto número 1 en la lista en Nueva York y se mantuvo como un éxito de ventas durante más de 2 años, vendiendo más de 8 millones de copias. Y la razón de esto, por qué era tan popular, es porque muchos piensan en Jesús simplemente en términos de alguien que puede mejorar sus condiciones terrenales, darles lo que creen que necesitan ahora para ser felices: riqueza, éxito, salud, un buen matrimonio, placeres materiales. Y al igual que la gente de los días de Cristo, que gritaban y alababan a Jesús y se emocionaban por Él,
era porque estaban pensando que Él estaba ahí para darles lo que ellos querían, pero en el momento en que se dieron cuenta de que esto no va a ocurrir, esto no va a ser, está en las alturas de mis expectativas y que la salvación que Él trae no se trata de la salvación de problemas terrenales, sino que exige arrepentimiento y sumisión a Él como Señor. En el momento que se dieron cuenta de esto, sus alabanzas cesaron y cesaron y volvieron en contra de Él con ira y hostilidad y no querían tener nada que ver con la iglesia y la Biblia. Y eso es exactamente lo que sucedió a Él en los días posteriores a su entrada triunfal en Jerusalén. Y Jesús sabía que esto iba a ocurrir. Pues leemos en el Evangelio de Lucas la respuesta de Cristo a la próxima reacción negativa de la gente hacia Él. Y al ver su respuesta nos da otra característica de la realeza de Cristo. Es un rey divino, es un rey humilde, es un rey incomprendido y ahora vemos cuarto rasgo, es un rey rechazado. Lucas 19, 41 a 44 lo leí antes. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. A medida que Jesús desciende del Monte de los Olivos y se acerca a Jerusalén, la gloria y el esplendor de la ciudad santa irrumpen ante su vista y comienza a llorar por ella. Esto no se trataba de lágrimas silenciosas, discretas y en voz baja, porque la palabra griega que se traduce lloro habla de un llanto fuerte y profundo, como alguien expresaría al llorar la muerte de un ser querido. Ahora, ¿por qué Jesús lloraba así? Estaba llorando así porque a pesar de los fuertes hosanas que resonaban en sus oídos, Jesús conocía los corazones de la gente y que acabarían rechazándolo, y vio una imagen profética de lo que significaría su rechazo de él. Vio que el rechazo de Israel resultaría en que Roma destruiría la ciudad Jerusalén, y es lo que hicieron en el año 70 después de Cristo, solo 40 años más tarde. En lugar de abrazar la paz con Dios que Él vino a traer a través de la salvación, a la que Jesús se refirió como las cosas que hacen la paz, eso es de lo que está hablando. La nación eventualmente se rebelaría en contra de Roma y al resultado sería destruida. Y fue a través de sus lágrimas que Jesús habló de la devastación de Jerusalén que tendría lugar en ese momento. Leemos otra vez versos 43, 44, versículos tan tristes, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y acosarán por todas partes. Imagínate si esta fuera tu familia, que estaba rodeada de enemigos y te iban a matar a tus hijos porque tú no habías reconocido el tiempo de tu visitación, porque no habías dado cuenta de que Él estaba aquí, tu Dios, visitando, y dijiste que no. Kent Hughes explica algo de la devastación de la ciudad con estas palabras. Por visión profética el Señor vio a la orgullosa e impenitente ciudad santa reducida a un montón de escombros, mojados con la sangre de su pueblo. 40 años más tarde, todo esto se hizo realidad bajo las legiones romanas de Tito. La resistencia de los judíos fue tan feroz que Tito finalmente ordenó a sus legiones sitiadoras que rodearan a las murallas de Jerusalén con una barricada y las mataran de hambre. La hambruna
resultante convirtió a Jerusalén en un cementerio, y finalmente cuando los judíos carecieron de fuerzas para enterrar a sus muertos, los arrojaron por encima de las murallas a los barranques circundantes. Tan grande fue la destrucción que hacia el final, como registra Josefo, cuando Tito, haciendo sus rondas, vio estos valles ahogados de muertos, gimió y levantando las manos llamó a Dios como testigo que esto no era obra suya. Tal era la situación de la ciudad. Y Jesús vio venir todo esto y lloró en voz alta. Él agonizaba por el rechazo de la gente hacia él, porque sabía que detrás de sus victorias superficiales habían corazones pecaminosos y rebeldes de hipocresía, y como resultado toda la ciudad y la nación experimentarían el juicio y la ira de Dios. Y verás, no fue solo un puñado de líderes religiosos hipócritas que estaban rechazando a Jesús. Sí que habían creyentes en ese día, pero como nación estaban rechazando su oferta de paz y de sí mismo, y por lo tanto la nación en total conocería el juicio de Dios. Se estima que en el momento en que Jesús estuvo en Jerusalén habría unos 2 millones de personas allí, muchos de los cuales habían venido de todas partes de Israel para observar la fiesta de la Pascua, y eso es un número muy alto para esos días. Y él sabía que en pocos días la mayoría de la gente de esta ciudad lo rechazarían como rey y llamarían a Roma para que lo crucificaran. Aquellos que ahora lo aclamaban como Mesías, como hijo de David, y diciendo Hosana, lo estarían odiando, pensando que él era un fraude, un mentiroso, un blasfemo. Verás, hermanos, Jesús es un rey rechazado. Él fue un rey rechazado en su día, y él es un rey rechazado hoy. ¿Y por qué la gente lo rechaza hoy? ¿Por qué? Por la misma razón que lo rechazaron aquel día. Jesús mismo habló de este rechazo en Juan 3, del 19 al 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Él es la luz. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Las personas aman a su pecado, por eso lo rechazan. Y él es la luz, y llama a que pidan perdón y que se arrepientan, pero ellos no quieren. No quieren abandonar la forma en que están viviendo. Y lo asombroso es que cuando Jesús bajaba el monte de los Olivos hacia Jerusalén, sabía que todo este rechazo vendría al final de la semana. Pero, sin embargo, no se dio la vuelta, no volvió a ir, sino que él continuó su viaje hacia la ciudad, presentándose a sí mismo como el único que podía hacer las paces entre ellos y Dios. Y por eso Mateo 21 cierra el pasaje diciendo: cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Mateo nos dice que al entrar en Jerusalén la gente se preguntaba: ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué están todos tan emocionados? ¿Quién es este? ¿Quién es este que está siendo aclamado por todos como Mesías y Rey? Y dijeron: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, es el hijo de David, el Mesías, Rey. Hermano, Jesucristo es un rey, y es más que un rey, es el rey de reyes, Señor de señores, y es absolutamente esencial que sepas qué clase de rey es él. No en general, sino específicamente, porque creer en Él para la salvación implica creer la verdad cerca de Él. Significa creer que Él es el Rey divino, Dios mismo. Significa creer en Él como Rey humilde, que murió como sustituto de los pecadores. Significa creer que Él es el Rey incomprendido, que vino a perdonar y a salvar a los pecadores perdidos. Y significa que creer en Él es el Rey rechazado, que es tan odiado y despreciado
despreciado por el mundo que lo crucificaron. Este es nuestro Rey. La pregunta ¿es este tu Rey? ¿Alguna vez te has arrepentido de tu pecado y has puesto tu confianza en Él como tu Salvador y Señor? No cometan el mismo error que cometieron el pueblo judío en los días de Cristo, buscando un rey que les hiciera la vida más cómoda. Jesús no es ese tipo de rey, nunca ha sido ese tipo de rey, nunca será. Es un rey que en muchos sentidos hará la vida más difícil para aquellos que lo siguen. Pero junto con esos desafíos, Él nos ofrece a los que le seguimos la paz con Dios, el perdón de nuestros pecados y la seguridad de ir al cielo cuando muramos. Si Dios se ha movido en tu corazón esta mañana, hermanos, y te gustaría hablar con uno de nuestros pastores acerca de tu necesidad de conocer a Cristo, decir, venir. Señor, te damos gracias por este pasaje tan magnífico, porque nos demuestra una imagen del Rey perfecto, un Rey divino, humilde, rechazado. Pido, Señor, por cualquiera aquí o que esté escuchando, que si nunca han confiado en ti, a lo mejor solo te ven como alguien que les puede dar una vida más fácil ahora. Pido, Señor, que muevas en su corazón y que se den cuenta de la seriedad de su pecado, del juicio que va a venir si no se arrepienten y vienen a Jesucristo. Pido, Señor, que tú les traigas a ti. Pido por aquellos que sí que te conocemos, que estas verdades entre nuestros corazones, Señor, y que estas verdades estén tan profundas en nosotros que sepamos con toda la seguridad de quién eres tú, Señor. Y te damos gracias en ese día tan triste, Señor, cuando ofreciste a ti mismo, Señor, y a la gente de Jerusalén, cuando te rechazaban, que para aquellos que sí que te aceptaran. Y esos versículos que dice que viniste para aquellos que son tuyos, Señor, y aquellos que sí que te han recibido, para eso moriste, Señor, en la cruz. Y te damos gracias por morir y para pagar la paga de nuestro pecado, Señor. Y para darnos la verdad, poder conocerte personalmente, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados, que cuando acabe esta vida estaremos contigo para siempre. Pedimos para aquellos que no saben esto, traerlos a ti, Señor. Pedimos esto. En tu nombre oramos. Amén.